récord de casos de COVID en la Argentina. 110.533 casos. Los contagios siguen arriba de 100.000. De positividad, no de casos, sino de positividad. ¿Qué quiere decir esto? De los que se van a testear y dan justamente positivos. El estándar en la última semana es casi rozando el 50%. ¿Sí? Lo veníamos contando acá en América Noticias. Bueno, fíjate lo que pasa en Mar del Plata. 62%. ¿Sí? Pinamar, un toquecito más arriba, 63%. Y Necochea, casi 9 de cada 10 personas. Todo lo que se van a testear. Hola, ¿qué tal? Más de 8 horas hisopando en diferentes puntos de la ciudad, porque ese es un camión que se mueve del skatepark durante el día y después va al... Pero además si avisan que testean hasta esa hora. Mira, estamos viendo el video justamente del momento en el cual la policía tuvo que salir a proteger al personal que estaba testeando, ¿no? Y la puteada de la gente, totalmente injustificada. Si ya sabían hasta qué hora testeaban, era solamente porque querían estar seguros de que no estaban contagiados para poder ir a la fiesta de fin de año. Se hubieran acordado antes, muchachos. Bueno, pero no puedo, me duelen las rodillas, ya no puedo más, en casa atender a la gente. No me que solo una persona que... No me gusta, ahora me que usted no está capacitada, busca otra persona, señora. No me falten el respeto a no me falten el respeto a nosotros. ¿Cómo cambiaron las cosas en apenas un mes? Cuando todos pensábamos que ya nos preparábamos para las vacaciones y el COVID iba a ser un tema que iba a bajar incluso de nuestra preocupación cotidiana, de pronto vino la tercera ola, vino la cepa Omicron, vino el estallido de casos y el COVID vuelve a las conversaciones porque todos conocemos un contagiado, todos conocemos un aislado, nosotros mismos acá en el canal hemos tenido, por ejemplo, que salía al aire sin maquillaje porque toda la sección maquillaje estuvo esta semana aislada. El COVID volvió a la vida cotidiana, aunque todavía no ha saturado ni ha vuelto a saturar los centros, los hospitales. Hay saturación en los centros de testeo, pero está esto, ha vuelto a la vida cotidiana y a las conversaciones. Por eso, aprovecho la oportunidad de que está aquí con nosotros la ministra de Salud, Carla Bisotti. ¿Cómo volvió? ¿Cómo estamos otra vez todos hablando de esto? ¿Cómo te va? Buenas noches. Así es. Buenas noches. Gracias por el espacio. Sí, la verdad es que nosotros habíamos tomado medidas bien oportunas y con el objetivo de avanzar con la vacunación. Se avanzó muchísimo con la vacunación en Argentina. 85% con una dosis, 73% con 2 dosis, avanzando con niños, niñas y adolescentes y con una movilidad muy grande de la población desde el 1 de octubre casi plena, sin aumento del número de casos. Y también sucedió lo que era posible que suceda, que es esta emergencia de una variante nueva, que es bien distinta a las anteriores, que tiene una transmisibilidad muchísimo más alta, con menos gravedad y con, por supuesto, el rol de las vacunas en disminuir las hospitalizaciones y las muertes. Ahora no se puede volver atrás, pero ¿hubiera sido mejor una temporada turística con menos gente viajando? No, la verdad es que... Con el diario del día después. No. Nosotros, fíjate que nosotros teníamos una movilidad ya, no por supuesto de esta intensidad, pero muy, muy grande de personas entre las provincias y con las vacunas y con Delta no estaban aumentando los casos. Y nosotros en agosto cambiamos el indicador, la métrica, de casos a internaciones nuevas en terapia intensiva y tensión del sistema de salud, porque en el mundo se sabe, se vio que la vacuna no interrumpe la circulación, no hace que no haya casos, como sí hace la vacuna contra el sarampión, por ejemplo, y sí hace que bajen las hospitalizaciones y las muertes. Por eso la métrica, el indicador para tomar medidas son justamente las internaciones y la tensión del sistema de salud, y eso no solo en Argentina, sino en el mundo se está viendo que con coberturas altas de vacunación y con esta variante, si nosotros hiciéramos la traducción o lo que nos pasaba en la segunda ola con Delta, con este número de casos, nuestro sistema de salud ya hubiera desbordado. Lo difícil me parece ser cómo entender cuánto hay que preocuparse, ¿no? A diferencia de la primera y segunda ola, todos estamos asustados y que no te agarre COVID. Hoy por hoy, lo vemos en el desacople de las curvas, los casos suben, las internaciones y las muertes corren y suben mucho menos.
si vos tuvieras que explicar, ¿cuánto hay que preocuparse hoy? Bueno, el ciudadano común, ¿cuánto tiene que preocuparse si se contagia, si no se contagia? ¿Cuánto hay que preocuparse? Ese es el punto, porque de verdad el desafío es comunicar que haya cambiado todo tanto de un mes para otro. Nosotros hace un mes decíamos anda a testearte, aunque tengas pocos síntomas, lo ideal es detectarte para que no circules con esa variante, con esa cantidad de casos y con las particularidades de esa variante. Ahora la situación es totalmente distinta y decir hay 110.000 casos y no hace falta que te testes es contradictorio para la gente. La postal de hace un mes. Exactamente. Y para la gente que está agotada y que ve 110.000 No, y que casos. confunde, pues, ¿cómo es esto? Antes teníamos que ir a testearnos, ahora no. Totalmente. Lo que tenemos que hacer es explicar, tener un mensaje consensuado con todas las provincias y trabajar en ese sentido. Nosotros ahora tenemos, como vos decías, tensión en los centros de testeo. Tenemos que ir... Con esas escenas de locura, con de la esas gente escenas, que se saca, hoy que sacamos, quiere hisoparse por su propio... Decir, bueno, porque tengo que ir a la fiesta con mi papá y entonces... Todo fines legítimos, pero bueno. Como nunca, el rol que tenemos como sociedad y con ese rol individual de adherir a las recomendaciones y de tener los cuidados, si tuvimos un momento de gran importancia va a ser ahora, justamente porque la cantidad de casos hace que sea imposible llamar por teléfono a cada caso, a cada contacto estrecho, a cada... Ah, claro, cierto. Eso es imposible. Ya, claro, eso ya me había olvidado, ya no se llama más para hacer el seguimiento. Eso no se puede hacer en el mundo, por eso es tan importante ese rol individual y la capacidad que tengamos como sociedad de adaptarnos a esta situación. Vos lo decías perfecto, hay tensión en el sistema de salud, tenemos que, en el sistema de testeos, tenemos que adaptar las recomendaciones, pero no porque no hay testeos, es porque no hace falta testearse, porque con esta situación la indicación individual es diferente. Lo que buscamos es una indicación sanitaria, epidemiológica para tomar conducta. Decís, no hace falta testearse. No hace falta testearse a todo el Acláralo mundo. porque me da un escalofrío. Bien, vamos para atrás. No hace falta testearse. Para que después no salga el título, no hace falta testearse. Por favor, retiren los títulos porque no hace falta testearse con las mismas indicaciones que antes. Si vos sos contacto estrecho de alguien, no tiene sentido que te vayas a testear el segundo día para ver si te contagiaste. Porque si vos no tenés síntomas, tenés que terminar tu aislamiento y levantar el aislamiento, y si tenés síntomas, te tenés que quedar aislado porque sos contacto estrecho de un caso confirmado. Entonces, ahora es una enfermedad enloquecedora. Por supuesto. Por supuesto. Antes teníamos que ir a testearnos, ahora no. Decínoslos a nosotros, que a los ministros de salud de las provincias y a los que estamos haciendo estas recomendaciones. La verdad es que la sociedad, los medios, los tomadores de decisión, es agotador, es complejo, pero este tiempo de experiencia nos muestra un poco la agilidad en tomar las decisiones. Por eso se bajó el tiempo de aislamiento a las personas completamente vacunadas, porque es seguro, es una variante que tiene menos tiempo de incubación y las personas vacunadas transmiten menos, entonces te permite agilizar esa situación, simplificar a los contactos. ¿Esto va a generar estrechos. que baje el ausentismo en las empresas? Esa es la idea. La idea primero es que sea seguro y luego, pero no en las empresas, en los centros de salud, en los centros de vacunación. Hay personas que están aisladas y que disminuye mucho la posibilidad de respuesta. Hay servicios de cirugía enteros que están aislados. Sí, lo contamos recién en el Garrahan también. Entonces, la idea es que se puedan sostener las actividades. Primero, por supuesto, las esenciales y, por supuesto, que todo lo que se pueda hacer para sostener la economía sin aumentar los riesgos sanitarios es muy relevante. Entonces, a la pregunta de qué tenemos que hacer es intermedio, es ni aterrorizarnos por el número de los casos, ni decir ya fue, nos vamos a enfermar todos. Es saber que tenemos que vacunarnos, que iniciar o completar los esquemas, si no los iniciamos o completamos, es muy relevante, que a medida que vamos cumpliendo los 4 meses de la última dosis, recibir el refuerzo disminuye más todavía la posibilidad de infección y generar esos cuidados. Si tenemos síntomas, aunque sean leves y aunque tengamos la vacunación completa, es importante que evitemos el contacto con otras personas. Ahí el testeo pasa a un segundo, a una segunda nivel de importancia, salvo que alguien tenga síntomas que no sea contacto de nadie. Claro. Entonces, definir que es un caso y generar las acciones de ese caso es muy importante, o alguien que tenga, por supuesto que esté internado, que tenga alguna condición de riesgo, es quien se debe priorizar para testear. ¿Se está estudiando aplicar lo que se llama el protocolo a la uruguaya?
Bueno, nosotros Pero lo que estamos pasa es que viendo... allá es con 3 dosis, que ya si sos contacto estrecho no te tenés que ir a testear. ellos- Acá la mayoría tiene 2. Ellos a quienes tienen 3 dosis ni los testean. Por No eso. los aíslan y no los testean. A los que tienen 2 dosis no los aíslan ni le hacen un test de antígeno. Ellos tienen 2 dosis porque vacunaron con la vacuna de Sinovac, que tuvo menos eficacia y ellos tuvieron un aumento del número de casos y por eso acortaron el refuerzo, el tiempo de refuerzo en las personas que tenían Sinovac, que era la Que lo gran mismo pasó en mayoría. Chile. Exactamente. Chile y Uruguay tienen más avanzados los refuerzos por esa situación. Nosotros, al contrario, extendimos de la primera a la segunda y ahora estamos cumpliendo los 4 meses. Nosotros vacunamos con vacunas muy eficaces, así que en realidad no deberíamos preocuparnos por eso y estamos, a medida que se van cumpliendo los 4 meses, acelerando con las jurisdicciones para poder vacunar. Y lo que hablamos también con las provincias es que en este contexto de vacaciones la gente que cumpla 4 meses se pueda vacunar independientemente que no esté en su lugar de residencia. Entonces eso también es importante. Nosotros estamos evaluando todo el tiempo las posibilidades y la evidencia científica para simplificar lo más posible esto de los aislamientos, porque uno genera recomendaciones de aislamiento para tener un impacto sanitario, que es que no se enfermen más personas con complicaciones. Porque si no, no tenemos que salir de nuestra casa para no poder, podemos agarrar gripe, sarampión, Lo que pasa es que para al haber- cualquier otra es enfermedad. contradictorio, porque hay tanta gente aislada, o teóricamente aislada hoy por hoy, y uno ve la costa, Córdoba y todo lo está detonado de gente. Exacto. Entonces, Bueno, pero lo que pasa es que las personas ahora en la costa y en Córdoba están de vacaciones y los que están aislados son los que están trabajando. Entonces, en ese contexto, poder mensurar cuántas personas están aisladas es en el ausentismo laboral, que va desde el 10 al 50% en función de la circulación del virus, de la cantidad de casos en las provincias. Algunos, digamos, gente que sigue en detalle las curvas, dice, lo escuché a varios, que dicen, bueno, que ya está como empezando a bajar, o por lo menos está empezando a crecer menos En el Córdoba. brote de Omicron. Por ejemplo, en Córdoba capital, que fue donde empezó. O sea, vos ves un escenario así que ya estamos llegando al famoso pico y que empezaría a bajar. En Sudáfrica ya pasaron el pico y está bajando hace semanas y ya es bien definitiva la tendencia de descenso y el pico fue mucho más corto, digamos. El aumento de casos fue mucho más corto y el descenso es mucho más rápido por esto, que el periodo de incubación es más corto y que el periodo de infectividad en los vacunados es más corto también. O sea que traduciendo, puede ser que estemos de acá a ¿cuánto? 15 días haya pasado este pico loco de, En Córdoba de estamos 100.000 y viendo pico eso. de casos por día. En Córdoba lo estamos viendo, en Córdoba estamos viendo que hace unos días dejó de crecer, así que si empieza a bajar y se sostiene esa tendencia, ¿Y lo no es vamos porque a hay tener. menos testeos en proporción? No porque verías, digamos, siempre por supuesto que no necesariamente, ya lo sabemos desde siempre, digamos, no necesariamente se diagnostica el 100% de los casos, hay muchísimos casos que se confirman por nexo. Entonces ¿Hay test para todos o faltan insumos? Bueno, Porque Europa esta es una de las cosas que dice, bueno, terminamos de testear, nos quedamos sin insumos, ha pasado en Mar del Plata. Sí, pero se quedaron Hay- sin insumos en el móvil, no es que no hay insumos. En Europa se quedaron sin insumos. Este Acá hay- crecimiento acá exponencial en Argentina del hay número test de casos no suficientes. estaba planificado en el mundo. Nosotros tenemos test suficientes, las provincias tienen test suficientes, estamos comprando más test y la indicación y el replanteo del aislamiento y del testeo es epidemiológico y es justamente para agilizar, justamente el menor aislamiento posible que no impacte desde lo que es lo sanitario. No solamente para el sector privado, sino todo lo contrario. Primero, para los esenciales, esto se está trabajando ya con el personal de salud, se está pensando en ampliar con personal estratégico y si eso funciona y en Uruguay está todo bien, también avanzar con el sector privado. Yo sé que no es tu responsabilidad o no es tu área, pero ¿por qué hay tantas vacunas distribuidas que no están en los brazos de la gente? Bueno, nosotros tenemos... Supongo que tienen un seguimiento de eso. Sí, porque claro, En nosotros definitiva, ustedes tenemos- distribuyen las vacunas. Hay diferencias entre las jurisdicciones en relación a lo que es la demanda. Hay algunas provincias que han tenido menos demanda de vacunación, sobre todo en el último tiempo, ahora eso se ha acelerado, y hay algunas provincias que tienen algún retraso en la carga de las dosis que las aplican, pero luego lo que significa la carga nominal que después impacta en el Todavía hoy, monitor. retraso en la así carga. es. Ujú. Sí, cuando uno tiene que priorizar si cargar o aplicar la vacuna, o si cargar y a hisopar, si cargar e ir a un hospital, el recurso humano es finito en todo el mundo, entonces hay algunas provincias que tienen esa dificultad y nosotros en el nivel central tenemos siempre alrededor de
entre 5 y 8 millones de dosis, que es entre lo que se va distribuyendo y lo que sigue ingresando, se libera, se controla y se prepara. Así que siempre en los programas de inmunizaciones lo ideal es tener un stock de reserva, porque siempre se aumenta la demanda y para poder dar respuesta a las distintas jurisdicciones es muy importante. Ahora nosotros tenemos que además balancear el stock de reserva con los vencimientos, así que también estamos viendo con los proveedores que nos vayan, digamos, racionalizando la entrega en función de lo que nos van pidiendo las provincias. Es mucho más complicado de los que dicen hay 20 millones de dosis sin aplicar. Los tengo sujetos, pero los tengo que soltar a todos estos. Doctor Salemi. Doctora, ¿cómo le va? Recién hacía referencia al caso justamente de Sudáfrica, pero por ahí no estamos mirando lo que está pasando en Europa. En Europa, por ejemplo, el caso de Alemania, que es muy interesante, donde tuvieron un brote muy importante de Omicron, que tuvo el pico máximo el 25 de noviembre, tuvo un descenso abrupto al 25 de diciembre, pero tienen un rebrote ahora monstruoso al día 8 de enero con más de 60.000 casos diarios y están empezando a pensar de vuelta en restricciones. ¿Toda Europa tuvo restricciones? ¿En Argentina no va a haber? ¿No se están pensando? Son situaciones distintas. La verdad que Alemania, Austria y Holanda empezaron a tener tensión del sistema de salud y empezaron a pensar en las restricciones, y de hecho Austria tuvo un lockdown importante antes que se identifique Omicron, digamos, con Delta. La variante Delta es una variante que sigue circulando, que está siendo desplazada por Omicron, pero que es realmente característico que tiene aumento de hospitalizaciones y muertes. Europa está en invierno, o Europa recién en algunos países están empezando a vacunar chicos. En Alemania lo que se vio es que la dinámica de transmisión fue en las escuelas, de las escuelas a la transmisión intrafamiliar a mayores de 70 años y a personas que tenían inmunocomprometidas o que había pasado más tiempo de su esquema de vacunación y todavía no habían recibido el refuerzo. Es bien distinta la situación argentina. Nosotros no estamos viendo aumento de hospitalizaciones y muertes, lo que estamos monitoreando. El DNU vigente avala... Pero digamos, las terapias se están aumentando a un ritmo constante, siguen aumentando. Menos del 50% de la atención del sistema de salud, con la mortalidad que está bien estable. Las personas que se internan también tienen una enfermedad distinta. Es una enfermedad que requiere menos respirador, menos oxígeno y está menos tiempo. La vacuna ya está salvando vidas en relación a lo que significa prevenir la enfermedad. Por supuesto que con esta variante muchísimo menos. Si no estuviéramos vacunados sería más todavía, pero sí prevenir hospitalizaciones y muerte. Si nosotros tenemos 1% de hospitalizaciones con 100 casos es una cosa, con 1 millón de casos es otra. Por eso el cuidado individual, aunque no logremos eliminar en la circulación, es importante para bajar lo más que podamos esa cantidad de casos. Javi. Sí, yo quería preguntarle a la ministra Bisotti porque, a ver, yo la he visto en varios actos, no varios, en algunos, no en todos está, en algunos actos políticos del gobierno, y cuando hay algunos otros que están sobre el escenario sin barbijo, la ministra está siempre con el barbijo como está ahora, ¿no? Dando el ejemplo de alguna manera. ¿Y nosotros qué hacemos entonces? No, pero nosotros estamos, nosotros estamos haciendo una función, digamos, periodística que ya la tenemos contenida. Pero tenemos nuestro pozo de dióxido, por eso tenemos... ¿Claro? Sí, no, el medidor de dióxido de carbono. No, Pero digo, la ministra está en distintos lugares contaminados, también, con mucha gente. Entonces digo, ¿qué siente usted como ministra cuando ve todo lo que ve en las playas, lo que está pasando en Pinamar, en Mar del Plata, la gente en las calles que no se cuida, qué sé yo, políticos, no políticos, oposición, oficialismo, todos? ¿Qué siente usted como ministra? Yo sacaría los actos políticos. Me parece que la sociedad está agotada, que de verdad, con muchísima expectativa, estaban de que esto terminara, con un esfuerzo enorme de actividades y de acciones para avanzar con la vacunación, con una vacunación que avanzó muchísimo. Con el verano, la verdad que no esperaba el mundo que emergiera esta variante y que sucediera esto. De verdad es algo agotador, le pasa a todos los ministros y las ministras de las provincias. Empezar de vuelta con toda esta situación es realmente agotador. A mí me parece que hay que tener muchísima paciencia, muchísima templanza, explicar realmente la importancia que tiene el barbijo en la transmisión, digamos, aérea de este virus en este momento, en este contexto, con esta circulación viral, y también saber que nosotros tomamos todas estas medidas para vacunar, que vacunamos y que la idea de las aperturas era justamente que sabíamos que iban a aumentar los casos, no las hospitalizaciones y las muertes. Ese fue el objetivo, se cambió el indicador y eso es lo que tenemos que mirar para ver cómo nos va. De vuelta,
esta emergencia, esta variante con esta característica es muy impactante, cambia un poco el escenario, por eso es que tenemos que redoblar los esfuerzos y acelerar la vacunación y explicarle a la población que lamentablemente no es culpa de nadie, pero este virus es así, el virus juega, ha mutado, está en esta etapa y tenemos que hacer un esfuercito más. Esperemos que sea la última etapa, pero no depende de nadie de nosotros. Sí, Martín. Una pregunta que más que nada es servicio para la gente, porque en todo esto hay siempre muchas dudas, como veníamos hablando, y tiene que ver con la tercera dosis. Entiendo que cambia por provincia, pero en las más pobladas, provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. ¿Quién está habilitado hoy para ir a darse la tercera dosis, más allá de las personas a los que lo llaman? Mirá. ¿Quién se puede acercar voluntariamente a darse la tercera dosis sin que lo llamen? El acuerdo del Consejo Federal de Salud, en función de la recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, es que las personas dejen pasar entre la última dosis de su esquema primario, ya sea 2 o 3 dosis, al menos 4 meses, ¿sí? Al menos 4 meses para acercarse. Menos de 4 meses no genera beneficio y lo que hace es acortar el tiempo de protección para adelante, que se viene el invierno. Así que eso es muy importante porque es una pregunta frecuente. Yo me di la segunda dosis, quiero adelantar el refuerzo para 2 meses. Eso no es recomendable. ¿Pero está liberada a partir de qué edad? Por ejemplo, No, provincia... esa es la recomendación. Después, la provincia de Buenos Aires está dando por demanda espontánea a mayores de 60 y luego está dando turnos. Bien. Y la ciudad de Y también Buenos a los Aires... turistas, porque dijo a los que Exacto, viajan. exacto. Y la ciudad de Buenos Aires se ha manejado siempre por inscripción y turnos. No tiene demanda espontánea. Perfecto. Sí, Hugo. Ministra, si bien la tensión en el sistema de salud, usted lo plantea, bajó, aumentó en el sistema productivo, en el sistema económico, en donde los aislamientos están diezmando las plantillas de personal, en donde están bajando la cantidad de personas que pueden acceder a sus trabajos. ¿Cuál es el tiempo, específicamente la pregunta es, cuál es el tiempo que deben estar aislados aquellos contactos estrechos, hace un momento creo lo decía, sin tener síntomas? ¿Cuál es el tiempo máximo Ahora, para poder puede cambiar, retornar a los trabajos? Exactamente. En este momento, una persona que es contacto estrecho, un caso confirmado, si tiene el esquema completo de vacunación, o sea, 2 dosis hace menos de 4 meses o 3 dosis hace menos de 4 meses, son 5 días de aislamiento si está asintomático y 5 días de circulación con muchísimo cuidado. Y los casos, si tiene el esquema completo, son 7 días y si no lo tiene, son 10 días. Esa es la situación en este momento, salvo el equipo de salud en situaciones especiales que haya riesgo de no poder dar respuesta en el servicio, con, por supuesto, autorización de las jurisdicciones y control diario de la persona y el equipo de protección personal, puede atender para no interrumpir la atención. Lo que estamos viendo esta semana es revisando, como todas las semanas, esta situación, si se puede no en general, sino en ampliar esa recomendación del personal de salud para O sea que esto es personal posible que se defina esencial. esta semana. Seguramente sí. O sea, y esto tendría un impacto también en la manera que se entienden los protocolos. O sea, nosotros, por ejemplo, que esta semana tuvimos, no sé, como 50 aislados en el canal, pasaríamos a tener menos, por ende. Sí, todavía lo que se va a definir es que sea personal estratégico en el sentido de, por ejemplo, migraciones a Sí, que están redistribuido también, tienen personal. unos problemas para Exactamente. las dotaciones. Migraciones, personal policial, empezar de a poquito para que lo que realmente es necesario para que se sostengan los servicios y los sistemas se pueda mantener y luego, en función de la evidencia y de cómo vaya yendo, ir ampliando. Todas las medidas son para algo, no son hacer lo mismo mecánicamente. Mientras sigamos con poca internación y mortalidad, podemos ir viendo de ir... ¿Están proyectando cuarta dosis? Seguramente se va a dar, sí, digamos, refuerzos periódicos, ¿sí? En relación a la información que vaya sucediendo y en función de cosas que todavía no se sabe, si va a emerger otra variante, si hay que cambiar la vacuna, toda esa situación siempre tiene como una parte de incertidumbre, pero los virus respiratorios y las vacunas contra virus respiratorios, primero, el virus respiratorio no nos da inmunidad de por vida. Si nos infectamos, tanto la gripe como los resfríos que tenemos todos los años, como el SARS-CoV-2, no es que como sucede con el sarampión, que si nos infectamos tenemos inmunidad larga. Y las vacunas tampoco previenen 100% la infección, ni duran toda la vida, por eso nos damos la vacuna antigripal todos los años. Nosotros venimos discutiendo acá que tal vez el futuro inmediato sea que
nos tengamos que vacunar 2 veces al año contra el COVID y si nos contagiamos nos curen con píldoras, como se está discutiendo en Europa. Sí, las píldoras... ¿Ves un escenario parecido? Sí, digamos, mínimo una vez por año, por ahí, digamos, en función Como de... la lo que- gripe, en definitiva. Claro, por Solo ahí... que para toda la población, no para los mayores de 60. Tampoco sabemos, porque, digamos, lo que pasa después es ver un poco ahora cuál es la población que se define ya como de riesgo y quiénes son los que se internan y pueden saturar el sistema de salud. Entonces, en función de eso, la Comisión Nacional de Inmunizaciones tiene un grupo de estudio COVID desde mayo del año pasado, donde realmente se va evaluando todo el tiempo eso para definir cuál sería la población de riesgo en el escenario de una vacunación periódica, que seguramente va a ser una vez por año por lo menos, y en función del tratamiento también se está revisando mucho. Nosotros tenemos una comisión de tratamiento, hemos hecho una reunión, nos reunimos con los laboratorios, porque los escenarios de la utilización de esos tratamientos, los estudios son en personas no vacunadas. Entonces estamos revisando muy fuerte con Pfizer, con MSD, con Abbott, también el escenario de Argentina, que es diferente, el rol que podrían tener los antivirales o no. ¿Va a haber disponibilidad de autotest? Los Porque autotest se autorizaron. Allá también todos leemos las noticias internacionales y decimos, ¿cómo? En España están faltando, en Estados Unidos están faltando, y allá se venden a $20. Acá se van a vender a ¿cuánto? $4 o $5. ¿Va a haber acá, va a haber interés de mandar autotest para acá, pudiendo venderlos a $20 en el primer mundo? Es una buena pregunta, es el compromiso de los laboratorios. Han trabajado con ANMAT mucho y con las farmacias también para poder satisfacer todas las preguntas de ANMAT en relación a la sensibilidad, a la especificidad y a la seguridad para los usuarios del autotest, y también con las farmacias, porque la idea es que justamente para poder tener la trazabilidad y la consejería, la persona que compre en una farmacia un autotest debe reportar su resultado por positivo, por negativo o si todavía no lo usó, y las farmacias van a tener un rol muy importante en ofrecerlo, en ampliar la oferta y en hacer ese seguimiento. El sector privado lo mismo, digamos, si una empresa decide hacérselo a sus empleados para minimizar la posibilidad de tener un brote, y las provincias. Así que nosotros esperamos que sí. ¿Por qué no se hacen los autotest nacionales? ¿Por qué no se eligió ninguno? Uno de los autotest son nacionales, sí. Son a los que se autorizaron. Sí, uno es nacional. Sí. Uno de los nacionales. Exactamente. ¿Por qué no hay se pudo saber ya si la inmunidad que la vacuna se transmite a través de la lactancia para los menores de 3? Digamos, siempre hay algo de protección que se transmite. Nunca es lo mismo que la vacunación durante el embarazo, que se transmite directamente los anticuerpos. Los bebés están por ahora sin protección. Sí, los bebés siempre aunque que tengan menos incidencia. nos vacunemos todos los demás, siempre se genera, digamos, más protección que si no nos vacunáramos, y tienen menos riesgo también, y la vacunación durante el embarazo es muy importante para transferir los anticuerpos a través de las placentas en forma pasiva, y se están haciendo estudios en menores de 3 años para ver, digamos, se espera que para este semestre pueda haber alguna novedad. 2 más y no jodemos más, sale bien. Con respecto a los antivirales, Catamarca acaba de aprobar de manera de emergencia el uso de un molnupiravir, justamente, producido por un laboratorio nacional. ¿Cómo mira el gobierno nacional o su ministerio esta decisión del gobierno de Catamarca o del Ministerio de Salud de la provincia de Catamarca? La verdad es que tiene que autorizarlo ANMAT para poder ingresarlo al país e importarlo. Digamos, no hay una experiencia de que una provincia lo pueda autorizar. Habrá tenido contacto con el laboratorio, habrá tenido, como sucede con todas las jurisdicciones, en relación a la posibilidad de las provincias de adquirir los medicamentos. Son medicamentos que no están disponibles inmediatamente para traer al país, y también, digamos, no se ha ¿Pero no es presentado. experimental? ¿No es un uso experimental? Habrá sido uso compasivo. Es de uso compasivo, lo autorizó de uso compasivo justamente, eso es otra cosa. Y la producción es local, es en un laboratorio Eso es un argentino. convenio Pero que ya se habrán fabrica hecho con el acá. laboratorio. Ya se fabrica acá en Argentina, ¿El qué? el molnupiravir. No tengo esa información. Mm. No, que se produzca en Argentina. Sí. ¿En Catamarca? No, en un laboratorio nacional. Ah, bueno, no, eso digamos, no es que se produce. Tiene el principio activo y Bueno, lo está bien. procesan y lo producen acá en Está Argentina. bien, perfecto. Pero esos son convenios de privado a privado en función de lo que es el empaquetamiento de una droga. Eso sucede en todo el mundo. En Argentina no está registrado ningún tratamiento antiviral de estos 3. Estamos trabajando con ANMAT y con laboratorios y con la CONETEC y con
comisión, como la Comisión Nacional de Inmunizaciones, hay una comisión que está trabajando desde el principio con los tratamientos. Todavía no está recomendado utilizar ninguno de esos tratamientos por el escenario que yo decía. Los estudios que se hicieron son estudios que se hicieron en personas no vacunadas, atento al gran avance de la vacunación en el mundo. Los laboratorios están actualizando esos estudios para ver el impacto en personas vacunadas y definir una población objetivo de altísimo riesgo, aunque estén vacunadas, para que tengan un rol los antivirales. Sí. Ministra, le hago dos cortitas nada más. Una, porque hay algunas consultas... ¿Queda modo, le agrega modo? No hay problema. Hay gente que, por ejemplo, le ha dado positivo en el mes de diciembre, si soparon ahora en los primeros días de enero, ya le dio negativo, es decir, pasaron en el momento, pero todavía en la aplicación no le figura el negativo, es decir, que están libres de COVID. Por un lado. ¿Cómo? A ver, gente que ha tenido durante el mes de diciembre positivo de COVID. Un test. Exactamente, han transitado eso. Se volvieron a hacer el hisopado para certificar que no tenían más COVID y no les figura en la aplicación, ¿sí? Que ya están exentos, sino que les figura como que siguen todavía. ¿Hay problemas con ese punto? A ver, si pasan 10 días del positivo, no hace falta hacerse un test para estar negativo. Digamos. Y en la aplicación... Y en la aplicación se le tiene que bajar... después de los 10 días de aislamiento... Bueno, no le está pasando, por eso... Bueno, le la desinstale y la vuelve a instalar. Claro. Exactamente. Bueno, y la otra que le quería preguntar, porque ustedes emitieron justamente un comunicado, y nosotros lo mencionamos hoy, hablamos con él también, Maximiliano Núñez Fardiña, que es el médico, el sanitarista de la región 1, que fue atacado en el día de hoy. ¿Hay muchos grupos que ven ustedes antivacunas, violentos, están viendo ustedes contra los médicos? Y te agradezco la pregunta porque ahí hoy estuvimos, desde ayer estamos con todos los ministros y las ministras de la provincia y hoy sacamos 2 comunicados para diferenciar bien las dos situaciones. Lo que pasó en Bahía Blanca es un atentado particular, no es la primera vez que sucede, es algo es terrorismo sanitario, es lo que nos falta, acto de terrorismo sanitario. De un grupo que se lo adjudica y que la justicia está investigando. Nosotros yo me comuniqué con Aníbal Fernández, estaba ya en contacto con el gobernador Kicillof y con el compromiso de todo el gobierno nacional y provincial, por supuesto, de investigarlo para que eso, digamos, tenga el cierre en la justicia que tiene que tener y la manifestación en contra de, por supuesto, esa situación que impacta muy, muy fuerte en lo institucional, inclusive en la democracia, porque no es la primera vez que sucede en esa ciudad y la solidaridad con el médico y todos quienes fueron amenazados. El otro comunicado fue también para solidarizarse con todo el equipo de salud que hace 2 años viene poniendo el pecho, digamos, a esta pandemia y no hay ningún justificativo, ni el cansancio, ni el agotamiento, ni el estrés, ni la preocupación para maltratar como se maltrató, como lo veíamos recién, y con digamos, las cosas que le dijeron a las personas que están ahí para cuidarlos y que están en una situación de realmente muchísimo estrés. La solidaridad y, por supuesto, el trabajo que hacemos, digamos, constantemente para minimizar esa situación en las jurisdicciones y tratar de prevenirlo y evitarlo. Son 2 cosas distintas, son 2 repudios distintos y es una convocatoria a la comunidad, a la sociedad también, a la empatía. A en poner este un momento, poco de cordura, bajar un poco el nivel de estrés que hay, porque entre todos y todas tenemos que, sobre todo, reconocer y cuidar. Son muy pocos, la inmensa mayoría de la sociedad reconoce y agradece al equipo de salud, pero esos pocos no son justificables. Ministra, muchas gracias por venir. A ustedes, muchas gracias. Nos vamos a la pausa, seguimos en GPS.